Saludos gente de YouTube, hoy les traigo el capítulo 8 de esta historia. Espero que lo disfruten. Renuncia de derechos. Todo lo referido al universo de StarCraft 2 le pertenece a Blizzard Entertainment y Dead Space le pertenece a su respectivo creador, sin embargo toda la historia escrita me pertenece. Aclaro que esta historia está alterada y puede que tenga grandes agujeros argumentales. En el capítulo anterior. Jefe, el proyecto Luna Roja está progresando de manera asombrosa, a este ritmo estará listo en un cuestión de meses. Esta noticia le sacó una sonrisa al jefe. Mientras Jacob pierde el tiempo buscando el origen de nuestros salvadores, nosotros los potenciaremos para que nuestro renacimiento sea superior. En el hombro de este, tenía un emblema de una efigie, pero esta presentaba 4 picos en vez de 2. Desconocido. Ellas, pronto llegarán. Comienzo del capítulo 8. En el transcurso de esos 5 días, Oliver se enfocó en seguir expandiéndose y crear más Zerg para invadir otros mundos con sus 2 leviatanes. Él sabía que no tenía que confiarse ni un poco, por lo que de forma inmediata ordenó la creación de más leviatanes cuando hubiera la cantidad de esencia suficiente. La colonia que tenía en el planeta Borealis también haría lo mismo, mientras más crecieran, más posibilidades tenía de ganar, ¿no? Como las órdenes eran mentales y no requería que se moviera, decidió practicar un poco su poder mental, levantando piedras e inclusive algunos Zerg. De paso que observaba su paisaje, en la montaña que su raza estaba expandiendo en el interior. Había nuevas cuevas creadas y todas conectadas entre sí, como si fuera una colonia de hormigas y la abeja reina era su cuerpo principal que estaba evolucionando a una colmena superior. Todos los Zerg tenían una devoción suicida si se trataba de obedecerlo a él, pero tenían directrices que eran plantadas en su cabeza por la mente de colmena que poseían todos. Pero había un problema, ahora con tantos Zergs, no sabía cuándo una señal de su mente colmena desaparecía, por lo que rara vez sabría si lo atacaban, al menos que una gran cantidad de señales desaparecieran. Esta vez, miró el campamento humano que cada vez crecía más en tamaño y algunos que eran los más valientes se atrevían a tocar a un Zerg, pero estaban de acuerdo que se sentían protegidos. Estas personas aceptaron a los Zerg, sin embargo no todo puede ser bueno, habrá otras que vean como una amenaza peor que los necromorfos. ¿Cuánto tiempo tardará para que un humano meta la pata? Los ojos anaranjados de la supermente que brillaban mucho, extrañamente empezaron a surgir pequeñas grietas que a simple vista no se notaría y empezaría a hacerse notar en la mente colmena. El maestro de evolución que aún estaba dentro del leviatán principal, notó esa pequeña grieta en la mente de su rey, pero no le dijo nada ya que no era necesario. Proceso evolutivo costoso, momento de debilidad, pero mejora necesaria, mente humana débil, expansión a mente más grande, superior. Estación 21, 46 horas. 5 camiones llegaron a la entrada del lugar, el cual estaba más oscuro que la boca de un lobo. Todos procedieron a ponerse los cascos y encender sus linternas, sin olvidar de recargar sus armas y herramientas, seguidamente se bajaron de los vehículos con órdenes ya establecidas. 2 grupos eran fácilmente distinguibles entre ellos, los ingenieros para realizar reparaciones en el lugar y los soldados encargados para despejar el lugar, sin mencionar que también tienen que proteger a los ingenieros. Abrieron lentamente las rejas que mantenían restringida la zona para evitar que cualquier curioso indeseable. Al avanzar, muchos de ellos murmuraban por medio de la radio, siendo obvio que querían aligerar la tensión que se sentía y la noche no ayudaba para nada. No me pagan lo suficiente para meterme a unas instalaciones a oscuras que posiblemente haya cientos de esas cosas. Empezaron a apuntar con sus armas y linternas en todo el camino para asegurarse de no perderse ningún extraño evento. No tenemos alternativa, hay colonias humanas en otros planetas y tienen recursos que necesitamos, y también estamos respaldados de esa nueva raza alienígena surgida de la nada. No confío mucho en esas cosas y no entiendo por qué aún no han llegado. Maldición, dependemos de ellos si queremos sacar esta misión al flote. Todos la verdad esperaban que todas esas criaturas entrarán con ellos para despejar la estación, pero no había ni rastro de ellos. Recuerden que tenemos que dividirnos en 2 grupos, uno entrará al edificio principal y el otro al edificio de suministro eléctrico. Cuando se restaure la electricidad, lo más posible es que alerte a los necromorfos de nuestra presencia. Copiado.
El grupo 1 se dividió en 35 ingenieros y 10 soldados, el otro consistía en 10 ingenieros y 5 soldados, asegurándose que tenían buena comunicación en caso de emergencia. Con el grupo 2. Los 10 ingenieros y los 5 soldados estaban en una formación circular, los soldados en cada extremo y al medio los ingenieros. Su objetivo era el segundo edificio más grande donde se ubicaban los generadores. Siguieron avanzando con tranquilidad, pero dieron un pequeño salto al escuchar un trueno en el cielo, con claros indicios de querer llover. Díganme que no fue el único que se asustó. Ja 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 ja. Ja ja ja, lo único que nos faltaba, ¿y ustedes grupo 1? La estática fue lo único que le contestaba al ingeniero, lo que transformó de forma inmediata el estado de ánimo del grupo 2. Grupo 1, cambio. Empezando a temblar levemente. Aún todavía la estática era lo único que se presentaba en el canal de comunicación. Mientras que todos los ingenieros y soldados del grupo preparaban sus armas, al mismo tiempo que la lluvia se hacía presente. Maldición. No importa, tenemos que restaurar la electricidad y recuperar esta zona. Al ingresar al edificio secundario, rápidamente cerraron las puertas y se dieron cuenta que la entrada tenía un gran rastro de sangre seca. Recuerden evitar separarse y miren en cada rincón en caso de actividad hostil. Lo que no sabían, es que el edificio estaba siendo rodeado de muchos necromorfos y diferentes variaciones que solo multiplicaban su letalidad. Un rayo cayó e iluminó el lugar y se vio como en las sombras éstas se ocultaban, acechando a sus presas, y algunos empezaron a escalar el edificio lentamente. Con el grupo 1. Al estar conformado por la gran mayoría de ingenieros y soldados, se dividieron otra vez, el escuadrón A se dirigiría a la nave y el otro escuadrón B a la cabina de control del lugar. Escuadrón A. Avanzaron a paso lento por múltiples pasillos en total oscuridad, lo único que lo iluminaba eran las linternas y los trajes de los humanos. El aliento de los soldados e ingenieros junto con la lluvia y sus pasos eran lo único que se escuchaba. Era todo un lugar muy abierto, por lo que tenían toda la visión que podían a su alrededor, pero el miedo no se iba para nada, solo iba en aumento. Esto no me gusta nada. ¿Dónde están esas malditas criaturas que nos iban a ayudar? Ingeniera, no me puedo hacer la idea, pero si están viniendo, esperemos que lo hagan rápido, no quiero estar aquí. A la distancia, en un gran hangar, lograron visualizar a la nave Phobos en condiciones óptimas al parecer, y extrañamente la entrada de la nave estaba abierta. La encontramos, muchachos. Al mismo tiempo, Escuadrón B. Los pasillos estrechos solo ponían más nerviosos al escuadrón, los cuales en cada desvío, cruzaban los dedos para no encontrarse con la pesadilla de muchos. La cabina de control estaba en el último piso y podrían ver de paso al escuadrón A, el camino lo tenían claro, pero no sabía qué les pasó a los que antes dirigían en este lugar. Cuando llegaron a la cabina de control, lograron ver las luces del escuadrón A. Y por ahora todo está yendo según el plan, falta que el grupo 2 restaure la electricidad y después seguiría la parte más difícil, limpiar este lugar y asegurarlo. Cambió rápidamente el canal de comunicación hacia el grupo 2 para recibir información. Grupo 2, ¿cómo va la restauración de la electricidad? Pero nadie contestó, por lo que lo intentó 2 veces más y ambos escuadrones empezaron a tensarse cada vez más. Contesten, Gru. Su pregunta fue cortada al escuchar disparos y los sonidos característicos de los necromorfos. Todos. Formación circular, los necromorfos ya están aquí. Tantos ingenieros como soldados chocaron sus espaldas y apuntaron con un nudo en la garganta, las mirillas láser empezaban a recorrer cada punto de visión que tenían a su alcance como si fuera una película de terror. En los rincones oscuros del edificio, los necromorfos se movían a gran velocidad y solo parecían sombras de una pesadilla, escondiéndose tras las paredes. Con el grupo 2. Todos, incluyendo a los ingenieros, estaban disparando a las extremidades con sus armas. Antes de que llegaran a los generadores, los necromorfos aparecieron en las ventanas del lugar, por lo que todos abrieron fuego de inmediato, a la vez que corrían hacia los generadores. No se separen y sigan avanzando. Disparándole a la pierna de un slasher. De repente salieron 2 necromorfos que estaban escondidos en el techo e interceptaron a 2 de los 5 soldados del grupo, matándolos de forma rápida. Pero todos vieron esto con notable horror, muchos mantuvieron la calma pero otros sí. Todos vamos a morir. Este empezó a disparar de forma errática a los necromorfos y por la desesperación no les hizo nada al no darles en una extremidad. Idiota.
Vas a hacer que nos maten. Sin querer, el ingeniero 8 se cayó al suelo y su arma se disparó, dándole en la pierna de uno de sus compañeros. Este dio un fuerte grito ya que su pierna había sido desmembrada por el arma. Rápidamente los necromorfos se abalanzaron en contra de los ingenieros que se habían quedado atrás, teniendo una muerte horrible ambos. El grupo 1 rápidamente entraron a la habitación de los generadores, cerrando la puerta y poniéndoles las cerraduras. Al ser una puerta reforzada, los necromorfos empezaron a abollarla lentamente. Aquí están los generadores. Devolvámosle la electricidad a este maldito lugar. Todos los ingenieros se pusieron a trabajar en los generadores y en la cabina para asegurarse de que la electricidad llegue a todos lados, mientras que los soldados que estaban vivos todavía apuntaban a la puerta con notable miedo. Los sonidos de los necromorfos y sus gritos sacudían a todos los humanos del lugar. Si seguimos así vamos a morir. Ninguno ponía en duda eso. Si no hacían nada, restaurar la electricidad no haría la más mínima diferencia. Pero para la sorpresa de todos, lentamente la voz de los necromorfos empezó a bajarse a gran velocidad y al cabo de 2 minutos hubo un silencio total. ¿Qué sucedió? ¿Por qué dejaron de atacarnos? Todos miraron con mucha intriga la puerta, pero de repente una parte del techo se abrió un agujero promedio y cayó de eso 2 slashers acompañados de un hunter. Mierda, apunten a las extremidades. Todos dispararon a los necromorfos, matando fácilmente a los 2 slashers y dejando solo con el torso al hunter. Pero ellos vieron con terror con ese necromorfo se regeneraba a gran velocidad y rápidamente empezaron a vaciar sus cargadores para destruir lo más que podían al hunter. Al terminar, el torso de la criatura quedó totalmente destruido por lo que ya no se regeneraba. Todos estaban agotados mentalmente por el hunter, pero del agujero salieron 2 más. 2 más. Sigan disparando. Las balas resonaban por todo el edificio y los 2 necromorfos estaban en el suelo soltando una gran cantidad de humo. Pero para desgracia de los humanos, la munición que tenían no fue suficiente para destruir a los 2 hunters que ya se estaban regenerando. Y cuando estaban a punto de terminar de regenerar sus piernas, salieron 2 tentáculos del agujero del techo que atravesaron el torso a ambos necromorfos para la impresión de todos. Rápidamente estos fueron arrastrados hasta desaparecer nuevamente en el techo y se escuchó como esos 2 necromorfos eran silenciados de la nada al cabo de 1 minuto. Seguidamente salió un individuo que los humanos no estaban esperando, pero era claramente él por los destacables ojos naranja fantasma y su inquietante tranquilidad. Pero en esos ojos se veían unas ligeras grietas en el color anaranjado. Disculpen por la demora, tuve unos contratiempos en el camino. Los tentáculos con los que había empalado a los 2 hunters se desvanecían lentamente en la espalda de la supermente y miró a cada uno. Todos estaban en un silencio incómodo por lo que nuevamente volvió a hablar. ¿Van a restaurar la electricidad o no? Los ingenieros, por la impresión y cierto miedo, se dirigieron a reparar la última parte de los generadores, mientras que los soldados miraban fijamente a Oliver. Este último se dirigió a la puerta y la abrió como si nada para el susto de todos. Pero bajaron las armas al ver una gran cantidad de cadáveres de necromorfos mutilados y a varias criaturas escupiendo ácido sobre los cadáveres de los ya mencionados. Por si se lo preguntan, el grupo 1 ya está a salvo, mis criaturas se aseguraron de eso. Con el grupo 1, escuadrón A justo en el momento que los disparos comenzaron. Todos. Formación circular, los necromorfos ya están aquí. Tantos ingenieros como soldados chocaron sus espaldas y apuntaron con un nudo en la garganta, las mirillas láser empezaban a recorrer cada punto de visión que tenían a su alcance como si fuera una película de terror. En los rincones oscuros del edificio, los necromorfos se movían a gran velocidad y solo parecían sombras de una pesadilla, escondiéndose tras las paredes. Disparen a la mínima señal de movimiento. Avistaron a varios leapers a la distancia que se movían con gran velocidad hacia ellos. No dejen que avancen. Todos empezaron a abrir fuego a los necromorfos mientras retrocedían en dirección de la nave y vieron con desconcierto cómo cada vez se aproximaban más necromorfos con diferentes variantes. Los leapers de forma extraña esquivaban algunas balas, pero otros eran llenados de plomo por lo que caían muertos. Pero sobre ellos pasaban una gran cantidad de slasher juntos con los exploders, por suerte para ellos aún no aparecía ningún brute. Sin dejar de disparar, muchos necromorfos caían ante las armas de los humanos, pero no dejaban de aparecer.
Algunos tenían algunos signos de transformación reciente y de lo que quedaba de su vestimenta tenían el símbolo de la estación. Son el personal de la estación. El sonido de las balas y los gritos de los necromorfos hacían temblar a los humanos, la oscuridad hacía más difícil visualizar la cantidad de enemigos que se les abalanzaban. No podemos contra todos. Todos a la nave. Todo el escuadrón empezó a caminar a la vez que disparaban en dirección de la nave que vinieron a buscar en un principio. Pero lo que no sabían ellos, era que había un brute arriba de la nave, esperando que los humanos se acercaran lo suficiente para lanzarse. Mientras tanto, el escuadrón B cerró la puerta que daba a la entrada de la sala de control y bloqueándolo con todo lo que encontraban. Sin pensarlo, también empezaron a disparar por el vidrio para apoyar al escuadrón a lo que estaba funcionando, pero no se estaban dando cuenta de que los slasher empezaron a escalar las paredes con sus grandes cuchillas. Al haber mucho ruido no se escuchaba para nada algo cercano. Todo ocurrió en menos de 3 minutos y estaba siendo horrible para todos ahí adentro. El brute se abalanzó hacia el escuadrón y a la vez que dos slashers escaló por fin a donde estaba el otro escuadrón. Estos últimos atravesaron con sus cuchillas a los dos soldados que estaban en la orilla disparando y seguidamente se llevaron al suelo a esos dos humanos siendo rodeados por necromorfos, dándoles una muerte rápida. Aléjense de la orilla. Todos hicieron caso rápidamente y vieron con terror como un brute aterrizó sobre dos ingenieros, aplastándolos y causándoles una muerte instantánea. Con sus brazos gigantes rápidamente separó el escuadrón a un par de metros de la entrada de la nave. ¿Por qué hay muchos necromorfos en este lugar? Todo parecía perdido, la cantidad de necromorfos con los pocos humanos que habían, era fácilmente abrumador. Pero el suelo empezó a temblar levemente, pero nadie le estaba dando importancia. Dos cucarachas trituradas emergieron cerca de algunos ingenieros del escuadrón y rápidamente empezaron a rodar y con sus cuchillas chocaron contra el brute logrando voltearlo con dificultad. En todas las direcciones empezaron a surgir cucarachas e hidraliscos, empezando una nueva lucha y a la lejanía se veían como una gran cantidad de zerglings con claras intenciones asesinas se abalanzaron contra la otra gran oleada de necromorfos. Todo el grupo 1 no sabía cómo reaccionar ante la llegada de los Zerg, pero rápidamente recuperaron su conciencia y se pusieron manos a la obra. Aunque dejaron de disparar ya que entre todo el caos y la falta de luz era probable que le dieran a un Zerg, por lo que entraron en la nave y el otro escuadrón esperaban impacientemente la reactivación de la electricidad. Eso lo hacían mientras necromorfos y Zergs morían por segundos. Los hidraliscos disparaban sus espinas y cuerpo a cuerpo con sus garras destrozaban a los slasher. Los exploders se abalanzaban contra los grupos de zerglings causándoles la muerte dejándolos en pedazos. Las pérdidas para ambos bandos eran cada vez mayor, pero los necromorfos no podían aumentar sus números, aunque la letalidad seguía siendo a favor de los necromorfos. El brute anteriormente derribado por las cucarachas trituradoras entró nuevamente en acción, aplastando con algo de facilidad a los zerglings. Pero varios hidráulicos empezaron a llenarle de espinas al brute y aunque se notaba que le hacían daño, siguió arremetiendo contra los Zergs. Tras varios minutos de una pelea sangrienta, los Zerg por fin erradicaron a los necromorfos de esa zona, aunque muchos de ellos cayeron, no significó ningún problema para la supermente. El grupo 2 por fin logró reparar los generadores y empezaron a suministrar la electricidad a todo el complejo, empezando a encenderse las luces y reactivando otros equipos adicionales. Todos los humanos quedaron sorprendidos al ver una gran cantidad de necromorfos mutilados, lo que provocó que algunos tuvieran ganas de vomitar del asco. Pero a Oliver le parecía algo común y solo se limitó a ordenar que no dejaran ningún cadáver sin destruir. La supermente miró a la noche con las típicas nubes de tormenta con rareza. Uno de los ingenieros se les acercó y con claro enojo empezó a gritarle. ¿Por qué demonios llegaste tarde? Varios de los nuestros murieron por eso, podríamos haber evitado todas las bajas. La supermente se dio la vuelta y el ingeniero se dio cuenta que los ojos anaranjados de la supermente tenían grietas cada vez más pronunciadas. Lo siento. Rápidamente empezó a retirarse y no quería dialogar en lo más mínimo, también ordenó a sus tropas que se retiraran y que no dejaran un solo cadáver en la zona. Tras varios minutos y unos pocos kilómetros, Oliver se detuvo junto con su ejército de Zergs, pero lo extraño era que la supermente se arrodilló y tomó su cabeza con fuerza. ¿Qué demonios me está sucediendo? Debido a la ira que estaba acumulando, empezó a cabecear el piso generando pequeñas grietas.
¿Por qué me duele tanto la cabeza? Si todo de esta raza evoluciona rápidamente, mi sistema inmune tendría que ser uno de los más fuertes de al menos esta galaxia. Pero para su mala fortuna, el dolor que tenía no era lo único con lo que tendría que lidiar. Flashback. Antes de la llegada de los humanos a la estación Baikonur, Oliver y su pequeño ejército estaban a 2 kilómetros del lugar que tenía que despejar. Todo el andar se detuvo de golpe debido a que la supermente perdió la conciencia y su cuerpo cayó al suelo, cubriéndose de tierra. En su mente, se estaba forzando la expansión de conciencia y él, al tener una mente humana, estaba teniendo shocks y se notaba en sus ojos, en los cuales las grietas se esparcieron en sus dos ojos, contrastado por el color anaranjado. Y al pasar muchos minutos, logró recuperar la conciencia, pero con el dolor aún presente, se dirigió al darse cuenta que ya era tarde. Posiblemente los soldados ya estaban limpiando la estación, por lo que de inmediatamente dio la orden. Fin flashback. En otro lugar, múltiples vehículos y 10 naves se acercaban a gran velocidad hacia la base principal Zerg, teniendo la marca de la uniología en múltiples lugares, pero en específico la efigie de 4 picos. Por otra parte, un total de 5 naves estaban dirigiéndose hacia la base humana, preparando sus armas para liberarlas de forma rápida. Todos los soldados recibieron un llamado de su líder, el cual estaba usando un módulo de voz robótico. Ya tienen sus instrucciones, recuerden que la operación solo dura 20 minutos antes de que nos puedan contrarrestar. Recibido, señor. La mayoría de los soldados prepararon sus armas y revisaron sus trajes para estar seguros. Sería una operación en la que pondrían toda su fe a las efigies. Que la operación comience y no hay posibilidad de fracaso. El líder de la uniología de 4 picos cortó la comunicación y esperaba con ansias buenas noticias. Punto de vista general. Mientras que en el medio de la noche Oliver se retorcía en el suelo por el dolor que sentía a la vez que su ejército lo rodeaba. La estación que habían recuperado estaba funcionando y pronto esa nave se podría usar. Los soldados e ingenieros le avisaron a su comandante, por lo que es un gran triunfo que pronto sería celebrado. El cuerpo principal de Oliver estaba cerca de terminar su evolución y de Boulear junto con varios obreros aún seguían cavando para que quepa bien el tamaño de la colmena superior. Todo esto ocurría a la vez que la rama oculta de la uniología se preparaba para atacar 2 lugares a la vez, pero no solo querían dejar un mensaje, sino que tenían un objetivo secreto que les serviría en un futuro. Con Alisa. Muy bien, soldados, ya aseguramos la Phobos C, fortificaremos la estación y podremos hacerla un punto seguro. Los que mantenían la comunicación con las otras bases del mundo se aseguraron de informar la reciente victoria en recuperar la estación, sin olvidar mencionar que recibieron ayuda. A pesar de que sufrimos unas cuantas pérdidas, tenemos que seguir avanzando e intentar recuperar poco a poco nuestro mundo, pero aún tenemos un largo camino que recorrer. Ahora nuestro prox. La comandante fue interrumpida al sentir y escuchar una explosión demasiado cerca para su gusto. Seguidamente muchas más explosiones se hicieron presente cerca, por lo que todos se pusieron en alerta de forma inmediata. Un soldado se acercó rápidamente y le comunicó la situación. Comandante, es la uniología, múltiples naves y muchos soldados. Esos bastardos no se cansarán jamás, prepárense para defender el lugar, no dejen ninguno con vida. El traje de élite de la comandante brilló y todos los soldados igualmente activaron sus trajes, de paso que se armaban con rifles de impulsos. En la base principal Zerg, la reina seguía trabajando en la excavación y de repente sintió como varios vehículos y naves eran avistados por los amos supremos con el talo. Esbirros, una amenaza se acerca a nuestra base, destrúyanlos. Cientos de Zerglings, cucarachas, asoladores, mutaliscos y huesis se acercaban a gran velocidad. Los vehículos terrestres desplegaron armas en los costados y en la parte superior, porque significaba que estaban esperando que los atacaran. De igual forma las naves se prepararon con excepción de una que se quedó atrás de todas. Los primeros en llegar fueron los Zerglings, pero para sorpresa de ellos, los vehículos empezaron a disparar unas potentes llamaradas de fuego, lo que calcinaba rápidamente una gran cantidad de Zerglings. De Boulear vio esto y rápidamente ordenó la retirada para esos tipos de Zerg y dejó a los demás al ataque. Las cucarachas podían resistir muy bien el fuego, pero las naves soltaron sus misiles hacia un gran grupo de cucarachas y estas eran reventadas con algo de dificultad.
El número de mutaliscos era menos de 100, pero serían lo suficientes para destrozar a las naves, pero las armas superiores de los vehículos tenían grandes cañones antiaéreos, los cuales hicieron retroceder a los mutaliscos y perdiendo unos cuantos en el paso. Debourear tenía una gran fuente de conocimientos, pero no entendía cómo es que podían tener el armamento correcto para contrarrestarlos. Si no los detenían ahora, sería más complicado en el bosque y sin mencionar a los civiles que su amo les ordenó proteger, por lo que era una directiva obligatoria en su cabeza. La reina de la Tierra decidió que lo mejor sería rodearlos con todo su ejército en el bosque, donde las naves no podrían cubrirse con los vehículos terrestres, sería perfecto para eliminarlos a todos. Pero era una decisión algo arriesgada, si fracasaban, esos humanos que viven a las afueras de su base posiblemente serían eliminados por la Uniología. Rápidamente intentó conectarse con Olive para decirle lo que sucedía, pero por alguna extraña razón no podía, por lo que decidió encargarse ella misma todo esto. La reina planetaria salió y se paró en su máxima altura, por lo que todos los humanos del lugar lograron verla. Escúchenme, Pathetic, humanos. Este lugar va a ser invadido dentro de poco y no podremos defendernos correctamente con ustedes. Salgan de este lugar ahora mismo o morirán. Rápidamente todos empezaron a ponerse nerviosos, hasta que Joseph apareció y le habló a la reina. ¿Quién no está atacando? ¿Y dónde está el rey? La reina miró al humano y notó que esté tranquilo a todos los demás, por lo que decidió dialogar con este ser inferior. Escúchame atentamente, humano, la Uniología viene hacia esta dirección y son muchos, nosotros podemos vencerlos, pero necesitamos que ustedes no estén aquí o sufrirán daños en el fuego cruzado. Ella sabía muy bien esa información gracias a la mente de colmena que Oliver compartía con ellos, por lo que ningún detalle pasaba desapercibido para los seres más inteligentes. La reina se metió al bosque sin decir nada más, acompañada de varios asoladores y cucarachas trituradoras, personalmente iba a confrontar esta amenaza. Mientras tanto, Joseph ordenó a todos sus seguidores que se retirarían momentáneamente, ya que ellos solo estorbarían a su nueva religión, después volverían a los campamentos improvisados que estaban estableciendo. Toda actividad que estaban realizando, esculturas, libros, cultivos, tiendas improvisadas, ropa, etc., y fueron dejadas de lado a seguir al sacerdote. Con Alisa. La comandante estaba disparando a los soldados de la Uniología que habían invadido la base hace unos cuantos minutos. De alguna forma lograron penetrar las murallas que tenían en caso de un gran ataque de los necromorfos, pero contra otros humanos no servía de mucho. Las torretas de la fortaleza disparaban sin parar hacia las naves y estas últimas se movían con gran maestría, logrando esquivar todos los proyectiles. Estos disparaban los misiles hacia las torretas, los cuales aguantaban unos cuantos misiles, pero eran destruidos irremediablemente, lo que los humanos no sabían era que la Uniología solamente planeaba destruir las torretas para empezar con la segunda fase del plan que habían establecido. Cabe aclarar que la noche hacía parecer toda una película de terror y todos los civiles de la base se refugiaron en los hogares que se les había construido rápidamente. Los soldados de élite acompañaban a Alisa con sus rifles de impulso a la zona más ocupada por los creyentes de la efigie, mientras que otros escuadrones de soldados con trajes normales se encargaban de los pequeños avistamientos. Recuerden, soldados. Disparar a matar, aunque los intentemos capturar, rápidamente recurren al suicidio sin temor alguno. Ella con su escuadrón se adentraron en un callejón y buscaron cobertura rápidamente, ya que lograron avistar un gran número de soldados. Apunten a un individuo, las granadas serían más efectivas, pero no queremos generar destrozos. Tras varios segundos de total tranquilidad, las balas rompieron fácilmente eso e impactaron en la cabeza de varios soldados de la Uniología. El escándalo de esa noche, las torretas, los ataques coordinados, todo estaba planeado. Al mismo tiempo, a 3 kilómetros de la base principal, Zeruk, Debourear con las cucarachas al lado y los mutaliscos escondidos, esperaba que los humanos se acercaran más para que ellos pudieran rodearlos. También escondió en el suelo a 6 infestadores para que inmovilizaran a los vehículos y más de 60 hidraliscos para disparar sin parar a las naves con los mutaliscos. En la base se quedaron las demás reinas comunes con el 20% del ejército Zerg, por lo que nadie tendría que poder acercarse sin antes ser despedazados. También sabía del ataque a sus aliados humanos por medio del Amo Supremo, el rey seguramente le ordenaría que enviara refuerzos, pero para ella, lo primero es la protección de la colmena principal.
Cuando por fin lograron visualizar a la amenaza, Devourear preparó sus espinas que no tenían nada que envidiarle a una bala común. Las naves dispararon sus misiles en contra de ella, pero rápidamente una nube anaranjada rodeó a los Zerg, lo que hizo que el impacto de los misiles fuera con menos de la mitad de su capacidad. Aunque seguían disparando sin parar hasta que llegaron los mutaliscos y empezaron a atacarlos de igual manera, los vehículos terrestres prepararon sus armas antiaéreas e iban a disparar, pero una especie de tela de araña totalmente verde rodeado todos los vehículos. Pero extrañamente estos no se disolvían, aunque si lo mirabas muy de cerca era mínimo el daño que causaba. Los hidraliscos salieron del suelo y empezaron a disparar sus espinas en contra de las naves, mientras que las cucarachas trituradoras rodaban a gran velocidad para impactar en los grandes camiones. Los Zerglings se quedaron en la base debido a que no servían en contra de estos enemigos, pero las demás unidades sí lo hacían. Los vehículos disparaban a los mutaliscos, pero debido a su inmovilidad ahora les costaba mucho más darle a uno de ellos. Segundos después, los grandes vehículos terrestres abrieron sus puertas traseras, con 30 soldados en cada uno de ellos, muchos tenían lanzagranadas de última tecnología y rifles con gran capacidad de perforación. Y de forma inmediata empezaron a disparar a todos Zerg que se les acercara, lo cual empezó a funcionar debido a que los Zerg empezaron a caer rápidamente por las grandes explosiones. Devourear vio esto con ira y decidió abalanzarse en contra de ellos, recibiendo múltiples disparos, pero debido a su coraza superior, logró aguantarlos con un poco de dificultad. Ella atravesó a 2 soldados con sus enormes patas y después disparó sus espinas a otros 5, causándoles una muerte rápida. Pero al recibir varios misiles de las naves, los cuales ahora lidiaban con una menor cantidad de mutaliscos, se metió bajo tierra para retroceder de forma rápida. Con Oliver. El dolor de cabeza que sufría la supermente disminuyó un poco y logró recuperar la cordura, pero rápidamente en su cabeza aparecieron imágenes de cómo los humanos estaban siendo atacados y cómo su reina planetaria defendía de otro ataque. La uniología, no me sorprende, malditos. Él empezó a correr con su ejército con el que fue a limpiar la estación hacia la base humana, pero lo que no entendía era por qué tan rápido como empezó el ataque, las naves ya estaban alzando a sus soldados y todo parecería terminar pronto. Los ojos de la supermente aún seguían agrietadas y su aún no podía conectarse correctamente con todos los Zerg, por lo que no podía ver lo que hacía Devourear u otros Zergs. Con Alisa. Comandante, la uniología se retira, ellos ya destruyeron nuestras torretas antiaéreas, no sé lo que están planeando. La comandante escuchaba esto mientras las balas pasaban cerca de ella y el ruido era constante. Maldición. Algo tienen que haber planeado. Rápidamente se salió de su cobertura y con su rifle de forma rápida, mató a 3 soldados con disparos en la zona del pecho o en la cabeza. Mientras tanto, las 5 naves de la uniología lograron recuperar un 50% de todos los soldados que tenían y se dirigieron de forma rápida hacia la base principal Zerg. El plan de ellos estaba saliendo a la perfección. La destrucción de las torretas era para evitar que pudieran dañar las naves cuando éstas estuvieran subiendo a sus hombres, y atacar a esta base haría que fuera menos probable que se interpusieran en sus planes. Punto de vista de Devourear. Las fuerzas invasoras estaban siendo lentamente asesinadas y a pesar de contar el armamento necesario para matarlos, la cantidad era simplemente devastadora. Ella sonrió mentalmente al saber que dentro de unos cuantos minutos o un poco más, todos serían destruidos. Salió de su mente al recibir nuevamente otro misil, pero este logró penetrar la armadura de la reina, lo que le hizo perder 2 patas y dejándola en graves condiciones. Rápidamente muchas cucarachas empezaron a formar un domo alrededor de la reina planetaria, quizás aguantarían 3 o 4 misiles, pero habría que derribar a esas naves ahora o serían aún más mortales. Más hidraliscos salieron del suelo atrás de los hombres y no hacía falta mencionar que con todas las ganas del mundo, empezaron a disparar sus espinas envenenadas a los soldados. Los mutaliscos ya habían derribado 4 naves y esas mismas fueron invadidas por más cucarachas para matar a los supervivientes. Pero en la base de los Zergs, las otras naves de la uniología por fin habían llegado y rápidamente liberaron todo el armamento pesado que tenían. Todos los soldados eligieron un equipo en específico, lanzallamas, lanzagranadas y muy pocos con rifles de impulso. 2 naves se quedaron en el cielo y las otras 3 aterrizaron y abrieron sus puertas. Todos los soldados empezaron a disparar las únicas defensas Zerg que habían.
Y esa única defensa consistía en cientos de zerglings, varias reinas comunes, varias decenas de cucarachas trituradoras e hidraliscos. Las naves con sus misiles, las llamas y los proyectiles explosivos lograban mantener a raya a todos los Zerg y lentamente se fueron metiendo donde estaba la colmena principal. Los Zerg con todas sus fuerzas intentaron destrozar a los atacantes pero no podían, intentaron la opción de meterse bajo tierra pero al salir eran fácilmente llenados de fuego y plomo. De las naves salieron varios soldados más, pero con una especie de porra eléctrica de gran alcance. Con Oliver. La supermente por fin llegó a la base humana con su ejército, pero para su sorpresa todo el alboroto ya había terminado. El trepó al edificio más alto y miró fijamente las calles, muchos lugares estaban incendiados y algunos destrozados. Sin quererlo, logró visualizar a Lisa que estaba sobre un grupo de cadáveres de soldados de la Uniología, por lo que dio un gran salto en dirección hacia ella. Aterrizando y generando un gran ruido, asustó a todos sin excepción por lo que unas cuantas balas lo recibieron con alegría. La comandante humana vio quién era y ordenó que bajaran las armas, aunque a ella también se le escaparon un par de balas, pero la supermente había activado su armadura. Oliver. ¿Qué haces aquí? Por poco te volamos en pedazos. Vine porque mis criaturas vieron que estaban siendo atacado y quisimos ver qué sucedía. Ya veo, pero lastimosamente estos se retiraron rápidamente, el ataque no duró más de 10 minutos y parecían saber que vendrías, aunque dudo que esa sea la verdadera razón. Con gran esfuerzo, Oliver se conectó a varios amos supremos a pesar de que estos le daban dolor de cabeza, su conexión estaba muy limitada. Y para su mala fortuna, vio como las naves estaban aterrizando en su base, justo donde estaba su cuerpo principal. Salió de su mente y con notable furia ordenó que sus tropas se dirigieran hacia la base inmediatamente. Oliver volteó hacia la comandante humana para decirle lo que estaba sucediendo. Esas naves aterrizaron y están entrando en donde se encuentra mi cuerpo original. Eso significa que todo era una distracción. Sin pasar más segundos, Oliver se retiró del lugar a máxima velocidad, pero de igual forma tardaría tiempo en llegar. Cuando por fin llegó, vio con miedo cómo las naves de la Uniología se marchaban a la distancia con mucha velocidad. Pero rápidamente ignoró eso y se dirigió hacia su cuerpo principal. Al llegar en la entrada vio una gran cantidad de Zergs muertos. Cerró los ojos y notó que Devourear estaba terminando de eliminar al otro grupo de la Uniología, pero eso le costó muchos Zerg y parte de su cuerpo. Los abrió e inmediatamente se metió a la cueva y no notó nada inusual por lo que respiró levemente. Se acercó a su cuerpo principal que estaba cerca de terminar de evolucionar, pero la calma que estaba reuniendo desapareció de la nada. Un dispositivo del tamaño de una caja grande estaba parpadeando cada vez más rápido con el sonido de un tip-tip. ¡Oh no! El color rojo en ese extraño dispositivo se hizo permanente, por lo que generó una potente explosión que alcanzó todo lo de la cueva y parte de las conexiones con las otras. El fuego envolvió tanto el cuerpo principal como el sustituto de Oliver, sacudiendo toda la tierra. Con las naves que pusieron los explosivos. Estos estaban ya saliendo del planeta y estaban poniendo rumbo a la base principal de la Uniología de los Cuatro Picos. Misión completada, jefe. Todo ha salido lo según planeado. Pero hemos perdido muchas naves y soldados. Excelente, el sacrificio que hicieron valió totalmente la pena. Vuelvan a la base, es hora de comenzar la siguiente parte de nuestro nuevo proyecto en conjunto con la Luna Roja. Fin del capítulo 8. Bajo ataque.